Pues tome su tiempo, hermanos. Le invito al hermano a prender su cámara para que pueda empezar el tema. La siguiente conferencia, la conferencia que está a cargo de él, es Aborto, homicidio legal, basada en Romanos 1, 28 al 29. Nuestro hermano tome su tiempo y nosotros estemos atentos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, hermano joven, que al terminar esta conferencia hay una sección de 15 minutos que tendremos para preguntas y respuestas. Si usted está anotando, le surge alguna duda, hágala llegar por medio de los comentarios y nosotros estaremos respondiendo, bueno, el siervo de Dios, pero nosotros le haremos llegar sus preguntas para la gloria del Señor Jesucristo. Amén, gracias a Dios. Bueno, antes que todo, antes de dar inicio, quiero saludarles a cada uno en el amor del Señor Jesucristo. Que la bendita paz, la gracia de nuestro Dios esté morando en su corazón. Primeramente, para mí es un gusto poder estar aquí en esta transmisión con ustedes, los siervos de Dios que me han hecho esta invitación para compartir esta palabra, este tema. Sé, hermanos, que solamente sea a través de la dirección del Espíritu Santo, el Señor Jesús nos guíe conforme a su palabra. Que el Señor Jesús bendiga la directiva de este Congreso Juvenil que se está llevando virtualmente, esperando en el Señor que cada tema que se ha impartido y cada tema que prosigue después de el día de mañana, sean de mucha bendición para nuestras vidas, para todos, generalmente, hermanos, en toda la iglesia, ya que pues este Congreso ha sido pensado principalmente en la juventud. Pero sabemos, hermanos, que la palabra es directa a todos los que vamos buscando esa perfección en nuestra vida con la ayuda de Dios. Gracias a Dios por permitirme estar aquí. Dios les pague. Para mí es un gran privilegio poder estar en este congreso virtual en el nombre del Señor Jesucristo. Y así es, hermanos. Bueno, yo tengo un tema que me han pedido llevar a cabo y como bien sabemos, de acuerdo a lo que tenemos en el programa, el tema que tenemos el día de hoy es aborto, homicidio legal. Este es el tema que me corresponde y vamos a verlo primeramente pues conforme a la palabra del Señor Jesucristo, pues sabemos, hermanos, que nuestra vida solamente se basa en ello, en la palabra de Dios. De hecho, cuando nosotros aceptamos a Cristo y llegamos al bautismo, una de las preguntas que se nos hicieron era esta, que si aceptábamos la Biblia como la única regla de fe para nuestra vida. Nuestra vida se basa en todas las enseñanzas, en toda esta hermosa doctrina que está en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor Jesucristo. Y de ahí en fuera, hermanos, puede haber una filosofía quizás muy hermosa para el oído, quizás puede haber muchos comentarios médicos, quizás puede haber muchas órdenes a través del gobierno, pero que si van en contra a la palabra de Dios, que si van en contra a nuestra creencia, hermanos, nosotros no podemos seguir por este camino. Nuestra vida se guía a través de la palabra del Señor Jesucristo. Y para esto tenemos un texto base que me han encomendado y que a lo largo de este día hemos visto el mismo texto expuesto en las dos conferencias anteriores a esta que se han basado en este capítulo de Romanos 1, en el versículo 28 y en el versículo 29. Déjeme leerlo nuevamente, voy a darle lectura nuevamente a este versículo, ya que los siervos de Dios que han dado sus conferencias han tomado también en base este pasaje escritural. Dice la Biblia de esta manera, Romanos 1, 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Así nos dice este pasaje escritural, y yo aquí en estos versículos podía primeramente en el verso 28 subrayar la palabra hacer cosas que no convienen. Ahí, hermanos, podemos notar una primera frase muy clave para la enseñanza del día de hoy. Hacer cosas que no convienen. En el siguiente versículo, en el verso 29, ponía en letra roja la palabra homicidios, ya que de ahí, hermanos, vamos a tener en base a esta frase, a esta palabra, sobre el tema aborto. La palabra o el tema aborto, que ese es nuestro tema, aborto, homicidio legal. Bueno, de acuerdo a estos versículos que hemos leído, la palabra de Dios nos deja muy claro, la palabra de Dios nos deja muy claro el saber, hermanos, que el Señor reprueba, que el Señor abomina, que el Señor rechaza, que no hay en él ninguna aceptación de lo que hemos leído en base a este versículo. Hacer cosas de acuerdo a una mente reprobada, a una mente que no tiene, hermanos, el conocimiento, la guía, la dirección de la palabra de Dios. Hacer cosas que no convienen, tales como injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios y contiendas y engaños. Bueno, de acuerdo a este versículo, me gustaría también, hermanos, decirles acerca de lo que es la definición de la palabra aborto. Vamos a ver cuál es la definición de la palabra aborto. Vamos a mirarlo. Si están apuntando, yo escuchaba al joven, a nuestro hermano moderador de este día, que es necesario tener anotaciones. Y para esto vamos a ver esta definición de la palabra aborto. Aborto es este es el significado, de acuerdo al diccionario, lo que es aborto, es una interrupción de una acción o proceso antes de que finalice o se complete. Esto es lo que quiere decir aborto. Pero también tenemos otra definición más clara acerca de lo que es un embarazo interrumpido. Definición de aborto es interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno. Estas es algunas definiciones que encontramos acerca de la palabra aborto. Es una interrupción, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Esto quiere decir a la mujer que decide por ella misma abortar sin ninguna causa, sino interrumpir su embarazo. Yo creo, hermanos, que a través de este congreso, a través de esta temática de una juventud que se desvanece, es una juventud que va en pos de lo que el mundo, lo que la corriente enseña por desobedecer y darle la espalda a Dios en cuanto a este tema, a la palabra o al tema aborto. Es una persona que entonces decide. Escuchaba una frase en la primera conferencia de este día, que es cuando la mujer toma por sí decisiones sobre su propio cuerpo,
cuando nosotros sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, viéndolo de acuerdo al diccionario, ya nos está diciendo que es una interrupción, pero cuando se está refiriendo a la vida, al embarazo, está diciendo una interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condición de vivir fuera del vientre materno. Pero también yo encontraba esta información de lo que es el aborto o lo que habla el aborto en el Código Penal Federal, que está situado específicamente en el artículo 329, donde se establece que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Esto es lo que dice el Código Penal Federal. Estamos viendo entonces también de acuerdo a lo que dice el diccionario, su definición, lo que nos dice también el Código Penal Federal en su artículo 329, es la muerte del producto. Y aquí quiero que notemos lo que está estableciendo el Código Penal Federal en el artículo 329. El aborto es la muerte del producto de la concepción o en cualquier momento de la preñez. Entonces, a todo esto lo que podemos encontrar, ¿qué es el aborto? ¿Qué es el aborto? Es dar muerte. Y dar muerte, hermanos, esto es un homicidio. Literalmente, dar muerte, lo que es un aborto, entonces pudiéramos nosotros decir que es un homicidio. Nos damos cuenta que esto es algo terrible, hermanos, que va en contra de la Escritura, a la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces nos enseña en el libro de Éxodo capítulo 20, hablando acerca de sus mandamientos, y nos dice uno de ellos muy claro, con toda la especificación: no matarás. La palabra de Dios está siendo clara: no matarás, y esto es no llegar a un homicidio. Y cuando hay un aborto, cuando se interrumpe un nacimiento, el embrión o el feto, darle muerte antes de que tenga vida fuera de la matriz, esto ya es un homicidio, esto ya es una muerte. Nos damos cuenta que la palabra de Dios nos dice: no matarás. Lo dice en el Antiguo Testamento, pero también el Señor Jesús hace referencia de ese mismo pasaje de Éxodo capítulo 20, de los mandamientos para Israel. Ahora el Señor hablándole a sus discípulos en el consejo o en el sermón del monte en Mateo capítulo 5, donde también nos está enseñando el Señor este mismo pasaje: no matarás, no matarás. El Señor hace referencia a ese pasaje, a ese mandamiento que está situado, está, hermanos, textualmente en el Antiguo Testamento, llevándolo ahora, hermanos, en el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos está haciendo clara la palabra del Señor con una orden donde no debemos cortar o privar la vida de alguien. Entonces, hablando del aborto, hablando de este tema, hermanos, es privar la vida, es quitar la vida. Esto se llama homicidio. Esto es algo que a Dios no le agrada. Bueno, mirando esto en la palabra de Dios, voy a compartir otra imagen. Vamos a mirar otra diapositiva. Y vamos a mirar un texto que nos dice así.
en Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto lo dice la palabra del Señor en Isaías 5:20. Lamentablemente estamos en un tiempo muy difícil en el sentido de que en los tiempos de hoy a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Y viendo este tema, porque estamos mirando un tema que se llama aborto, homicidio legal, y esto ha tratado de legalizarse a todas formas, en todos los sentidos. Ha tratado de legalizarse lo que es el aborto, que puede hacerse. Se ha llevado este tema a la Cámara de Diputados. Se ha tratado este punto con los senadores, a modo de poder llevar este tema, este asunto, algo legal, algo permitido. De hecho, voy a dar lectura a un párrafo que da una información de la OMS. Es una publicación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, llamado, este es el tema que ellos tienen, llamada aborto sin riesgo. Déjeme dar lectura a este párrafo que la OMS escribe y dice a este tema, aborto sin riesgo, en donde más énfasis hace la institución, ¿cuál? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, es en el peligro que existe en torno a los abortos inseguros. Escuche la palabra, abortos inseguros. ¿Qué es un aborto inseguro para la OMS? Es un aborto no legal o un aborto clandestino, un aborto no amparados por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que aquellos que son llevados a cabo por personas que no están capacitadas o que los hacen con contexto poco favorables. En ese sentido, la organización asegura que cada año se realizan 22 millones de abortos de este tipo, los que terminan provocándoles la muerte a 47,000 mujeres, además de generar discapacidades temporales permanentes o incluso infertilidad en otras 5 millones. Estos representan el 13% de las mujeres maternas según la publicación. Escuche, entonces lo que la publicación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo que ha tratado de todas las medidas, a toda forma, es llevar el aborto legal, el aborto, lo que ellos le llaman un aborto seguro, ya que hablan que un aborto inseguro, un aborto clandestino, puede llevar o lleva la muerte de millones de mujeres. Esto es una estadística tremenda, donde muchas o millones de mujeres han decidido abortar, interrumpir la vida que llevan en su vientre, y que esto ha provocado también una estadística muy grande de morir ellas mismas. Aquí estamos teniendo una estadística de 47,000 mujeres que mueren por este tipo de abortos inseguros, clandestinos, no legales, que van a lugares no seguros, a lugares a llevar a cabo este aborto no recomendables, no amparados, no autorizados. Y entonces la OMS está tratando de formar también programas para que se legalice, para que los abortos sean seguros y disminuyan las muertes de las mujeres. Esto es lo que la OMS en su proyecto está llevando. La visión de la OMS es esta: la organización
cree que casi cada una de estas muertes y discapacidades por abortos inseguros, y aquí los tenemos entre paréntesis, inseguros, estamos recordando nuevamente que esto se está refiriendo a un aborto clandestino, no autorizado, podría haberse evitado a través de la educación sexual, la planificación familiar, el acceso al aborto inducido en forma legal y sin riesgos, y de la atención de las complicaciones del aborto. Mire, me fue a mí importante poder compartir esta publicación de la OMS, y ya que estamos llevando un tema, aborto, homicidio legal, y que a nivel mundial se ha tratado a todas formas de legalizar este asunto, de que haya gente, entre comillas, capacitada, estudiada para poder efectuar un aborto a las mujeres que estén deseándolo así. Entonces, yo aquí ponía, subrayaba esta frase que veía, que encontraba en la visión de la OMS. ¿Cómo se puede evitar estas muertes de estas mujeres, de estas millones y millones de mujeres que han decidido abortar? La OMS, según en su preocupación, es que entonces debería tener un programa como educación sexual, como planificación familiar, pero ahí yo subrayaba esta frase, o el acceso al aborto inducido en forma legal y sin riesgos. Esto es lo que vemos a nivel mundial, que estos temas se han llevado a nivel político, a nivel médico, para poder legalizar. Y la persona que decida abortar, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Con un aborto legal o un aborto sin riesgo, la mujer pueda decidir y poder llevar a cabo, a ejecutar un homicidio. Y pudiéramos decir, un homicidio, entre comillas, un homicidio legal por el gobierno y médicamente. A todo esto, ¿qué nos dice la palabra de Dios? A todo esto, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Ya que aparentemente hay una preocupación en la Organización Mundial de la Salud, que sí se puede llevar un aborto, pero con todos los cuidados, con todos los riesgos llevados a cabo, para que las millones y millones de mujeres no mueran, sino que puedan abortar legalmente, libremente, sin ningún resentimiento, sin ningún remordimiento, sin ninguna penalización, pueden hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? La Biblia nos enseña que esto es un homicidio, ya que veíamos la definición de la palabra aborto. La palabra aborto es darle muerte a un ser que ya está en el vientre. Para esto, hermanos, para esto es importante nosotros conocer este tema, nosotros como padres, porque tenemos jovencitos, hay padres que tienen jovencitas, y que es necesario platicar estos asuntos, estos puntos muy importantes, antes de poder, hermanos, llegar a un momento así, antes de atravesar una situación como este tema se está platicando. Muchos aún en la iglesia han decidido abortar, o padres involucrados en que su hija pueda abortar. ¿Por qué? Porque se van a enterar los hermanos, se va a enterar la iglesia, se va a enterar el pastor, va a haber un cortamiento, etcétera, 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 de todos estos puntos. A veces hay un miedo a eso por el estatus que uno tiene, por la reputación que uno tiene, y que dirán y que hablarán, y entonces hasta hay padres que ejercen esto en cuanto a sus hijas lleguen a un aborto. Esto es tremendo. La palabra de Dios nos dice, cuando nosotros leemos Éxodo 20, donde nos dice no matarás, también nos habla en Éxodo capítulo 23, leyendo ese capítulo,
nos habla sobre la mujer que está embarazada y dice que si por un motivo la mujer abortara, si por un motivo la mujer abortara, ya sea por un pleito de dos personas que hubo y en accidente, dice, y en un accidente la mujer abortara ese bebé que tiene en su vientre, dice que aquella persona matará o el castigo será alma por alma. Se perdió una alma, se perdió una vida, él tendrá que perder también su vida. Fíjense entonces en qué manera o en qué dimensión espiritual, hermanos, uno llegara a estar en este nivel espiritual. Cuando un padre provoca también, no estamos hablando ya de una riña, estamos hablando cuando los padres provocan el aborto de sus hijas, que por cualquier razón la hija está embarazada y los padres la tienen en casa, ya sea que es menor de edad, ya sea que fue violada, ya sea que la persona no se hizo responsable, el punto, el factor que haya sido, pero ahí hay padres que dicen, vamos a ver cómo lo aborta, vamos a estudiar esto, vamos a ver tal médico o vamos a ver tal partera, ya sea lo que veíamos a nivel mundial, ya sea legal o ilegal, legal o clandestino, sea de la forma que sea, la palabra de Dios nos está llevando clara y perfectamente que esto es un homicidio, esto es matar a un ser que está en un vientre. Entonces, ¿qué castigo puede haber? Es un castigo grave. La Biblia habla, si por la causa una mujer pierde a su bebé, aborta y el bebé muere, la persona que provocó ese aborto debe morir. Esa era de acuerdo a la ley de Moisés. Hablándolo hoy en este tiempo, hermanos, espiritualmente nosotros sabemos que esto puede provocar una muerte espiritual, una muerte espiritual, una muerte, se corta una comunión con el Señor. ¿Recuerda usted lo que Dios le dijo a Adán? El día que comieres de ese árbol morirás. Y el hombre y su mujer comieron de ese árbol. Biológicamente, físicamente seguían con vida, físicamente estaban como si no hubiera pasado nada, querían seguir en el jardín del Edén. Querían seguir ahí, sin embargo, la presencia de Dios se movía ahí, se paseaba, los llamó, los confrontó, los expulsó. Aparentemente, hermanos, no estaban muertos físicamente, pero espiritualmente ya estaban muertos, ya estaban apartados de su presencia, ya estaban desechados de su presencia. Esto es tremendo, hermanos. Esto es un tema profundo que nosotros debemos conocer de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, médicamente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de una manera trata de hacer conocer que se puede legalizar, o hay lugares donde se ha legalizado el aborto, donde no hay ningún problema, que la mujer, la que va a ser ya mamá, pueda ahora decidir abortar e interrumpir ese embarazo. En esto, hermanos, nosotros nos damos cuenta bíblicamente sobre este punto y nos está diciendo directamente, tajantemente, no matarás. Pero médicamente nos van a decir, pero en las 8 primeras semanas de embarazo no se está dando muerte porque es un embrión. Así pueden decir, es un embrión, no se puede dar muerte porque es un embrión. Las primeras 8 semanas se dice médicamente que aún no se ha desarrollado el sistema nervioso. Por lo tal, le concientizan a la mujer embarazada que ya está esperando su bebé en sus primeras semanas, estamos hablando las primeras 2 semanas, me parece, no se ha desarrollado el sistema nervioso, 8 semanas creo, no se ha desarrollado el sistema nervioso, por lo tal, no siente, el bebé, el embrión o el feto no siente, y como no siente,
pueden deshacerlo, pueden quitarlo, pueden interrumpir. Y la persona que ha decidido abortar, entonces como que su conciencia queda con una amalgama. Pues decir, pues sí, es un feto, aún no siente, no tiene vida. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios de eso? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? En el Salmo 139, me parece que es el versículo 15, voy a dar lectura. 139, versículo 16, dice así, es un texto muy conocido por todos. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Entonces, cuando médicamente se dice, como son las primeras semanas, su sistema nervioso todavía no se desarrolla, no siente, no hay un sentir en su ser que lo podemos despegar de tu cuerpo, que lo podemos despedazar, destruir, al cabo no va a sentir, sencillamente es un feto. La Biblia nos está hablando con claridad y nos está diciendo, hermanos, que el rey David está diciendo ya, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos. Bendito es Dios. Vamos a compartir otra imagen, permítanme, porque también me es importante este punto acerca de lo que es un embrión. Y vamos a ver entonces, ¿qué es un embrión? Porque médicamente nos dicen que no tiene, el sistema nervioso no se ha desarrollado. El embrión es el resultado de la fecundación, es decir, la fusión del espermatozoide con el óvulo. Desde el momento que el espermatozoide entra en el óvulo, ya hay una fecundación. Y cuando hay una fecundación, hermanos, ya podemos ver aquí que ya hay células. Las células tienen vida. También médicamente se dice que desde la fecundación, el ser, esa persona ya tiene su carácter. Ya tiene su carácter. Ahora, véanlo bíblicamente lo que dijo el rey David en el Salmo 139, verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. Se da cuenta entonces bíblicamente a la luz de la palabra que no es como nos dicen médicamente que en las primeras 8 semanas no importa el aborto que se pueda realizar porque es un feto, porque no siente, porque todavía no es una vida, cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, cuando la Biblia nos afirma desde la fecundación, cuando se hace fusión el espermatozoide con el óvulo, ya es un embrión y nos está diciendo bíblicamente el rey David, mi embrión vieron tus ojos. Desde ese momento que entra el espermatozoide con el óvulo, ya hay vida. En ese momento ya hay vida, desde ese momento ya hay un ser, desde ese momento el rey David está diciendo desde ese inicio de mi vida, desde el vientre de mi madre, desde que hubo esa fecundación, mis ojos vieron tu presencia, vieron tu gloria. Hermanos, entonces bíblicamente, hermanos, no nos habla la Biblia que si 8 semanas antes es permitido, no hay vida, no hay un ser, no tiene sentimientos, no puede sentir, su sistema nervioso no se ha desarrollado. No, hermanos, ya hay una vida y la Biblia nos está enseñando, no matarás, no matarás. Qué importante entonces, hermanos,
Qué importante es conocer que desde el momento que hay una fecundación, ya hay una vida. Y el rey David expresa esa frase, mi embrión vieron tus ojos. Pero sin embargo, entonces, médicamente se ha tratado de llevar a cabo que el aborto se haga legal. Y pudiéramos decirlo entonces, terrenalmente, es un homicidio legal ante las leyes terrenales. Pero ante la ley de Dios, hermanos, no podemos llevar a cabo un acto de esta naturaleza. Debemos conocer, la palabra del Señor nos lleva, esto es un homicidio, esto es matar, no matarás, estás impidiendo la vida ya a un ser. Ahora, miren, voy a ponerles esta presentación de lo que es un aborto en su original, en la palabra hebrea, que es shakol, o también hay un término que es shakal, pero ahí encontramos la definición de esta palabra en el hebreo, y el hebreo nos está diciendo que es arrebatar. Esa palabra hebrea nos está dando esa definición concretamente: arrebatar, privar, malograr, matar, quitar, despedazar y aplastar. La palabra aborto, porque aún muchos eruditos en la palabra han tratado de encontrar esa palabra en la Biblia y dicen es que el aborto, la Biblia no habla del aborto. Por supuesto que sí, la palabra de Dios habla de abortar y lo dice en el libro de Éxodo capítulo 23, dice el versículo 25 y 26, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en la tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Sí, la palabra de Dios nos habla sobre esta palabra, shakol. No habrá mujer que aborte. Primeramente, estoy leyendo el versículo 25, ya que nos habla de una bendición que va a haber para Israel. Pero también la palabra de Dios llama lo que es una maldición. Y maldición está diciendo es como la mujer que aborta o la mujer que está estéril. Para Israel eso era una maldición. Si se dan cuenta, en el libro de Éxodo 23, 25 y 26, nos está diciendo el Señor: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá. Vendrá una bendición si tú le sirves a Dios con todo tu corazón. Si tú obedeces su palabra con todo tu ser, viene una bendición sobre tu vida. Viene una bendición que él va a enviar pan sobre tu mesa, te va a enviar agua, va a quitar toda enfermedad de en medio de ti. Tú vas a tener un disfrute a la vida, tú vas a poder disfrutar la vida porque estás teniendo el respaldo de la bendición de Dios. Al contrario de lo que es la bendición, una maldición, y dice, no habrá mujer que aborte, ya que abortar para Dios es una maldición. Una mujer que era estéril para Dios ante sus ojos era una maldición. Todo matrimonio que tenía un hijo era una bendición. Todo matrimonio que tenemos hijos es una bendición. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho que nuestros hijos son bendición de Dios? Es la bendición de Dios dada para nuestra vida. Todo matrimonio que se forma, todo matrimonio que se establece, hermanos, siempre en su deseo es tener familia, tener hijos. Y cuando tenemos hijos, el deseo es ahora también ver nietos. Y esto es la bendición que Dios da a los primeros hombres en la creación. Y cuando Dios forma a los primeros hombres, les dice, te bendeciré. Y dice, y te multiplicaré. Está hablando que la bendición habla de multiplicación. El Señor dice, henchid y multiplicad, habla de tener descendencia. Esto para Dios es grato cuando se establece en el orden de Dios. Cuando está en el orden de Dios, esto es una gran bendición. Una mujer estéril o una mujer que abortaba en Israel se consideraba como una maldición.
Pero Dios está declarando entonces en este capítulo, yo quitaré toda esa maldición. Yo te voy a bendecir con pan, con agua, te voy a bendecir con salud, voy a quitar toda enfermedad de tu casa, de tu familia, de tu cuerpo. Y no habrá mujer que aborte y no habrá mujer estéril. ¿Por qué? Porque viene una bendición. Entonces, el aborto es una maldición ante los ojos de Dios, ya que aquí se está cometiendo un homicidio. Un homicidio. Por eso, hermanos, les decía que la palabra en su original, esta palabra la estamos encontrando, Shakol, en el hebreo, en Éxodo capítulo 23, versículo 25 y 26. Y esta palabra es arrebatar, privar, malograr, matar, quitar, despedazar y aplastar. Esa es la definición concreta de esta palabra aborto, arrebatar, privar. Es lo que veíamos. El diccionario literalmente nos está diciendo que es aborto, es privar la vida de un feto en su preñez, en el vientre, en la matriz, antes de que tenga vida fuera de la matriz. Es privar, malograr, matar, quitar, despedazar. Y esto, hermanos, es sorprendente en su término, despedazar, porque cuando se lleva un aborto legal ante médicamente, ante el gobierno, esto es lo que hacen: despedazan al bebé, metiendo pinzas y sacando al bebé parte por parte, bracitos, piernitas, cabeza. Hermanos, esto es sorprendente. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros y que nosotros podamos cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. Miren, voy a leer algunos párrafos que encontraba de lo que es un bebé o un feto o un embrión en el vientre. Ya que se dice, voy a aclarar lo que médicamente se dice que es un embrión y que es un feto. Un embrión se dice que es antes de las 8 semanas o durante las 8 semanas de gestación. Es un embrión. Después de las 8 semanas ya se le llama feto. Y después ya de las 5 o 6 semanas ya se le puede decir que es un bebé que está formado en la mayoría de las partes del ser humano. Se dice que antes de las 8 semanas no se ha desarrollado el sistema nervioso, por tal, se dice que no siente el feto. Pueden llevarlo a quitarlo de la matriz sin ningún problema. Pero quiero dar a conocer también estos datos que encontraba acerca de lo que es el bebé o el feto o el embrión antes de las 8 semanas o en las 8 semanas de gestación. En las 8 semanas o a las 10 semanas ya tiene, dice a los 18 días, oigan esto, a los 18 días de la concepción, es de la fecundación, ya cuando está el embrión, a los 18 días de la concepción se puede tener ya médicamente un electrocardiograma del bebé. Es impresionante esto. A los 18 días de la gestación, hermanos, ya le pueden hacer un electrocardiograma al bebé. Esto quiere decir que entonces ya tiene corazón. Y si tiene corazón, tiene vida. A las 10 semanas ya tiene huellas digitales que serán las mismas para toda su vida. Ya tiene huellas digitales. Entonces ya tiene una identidad.
Nos damos cuenta entonces que el interrumpir el embarazo, ya sea en los primeros días, en las primeras semanas, el decir no hay problema porque no siente, no hay problema porque es un embrión, no hay problema porque es un feto. Hermanos, la Biblia nos está enseñando claramente, hermanos, que ya hay una vida ahí, que ya el Señor está poniendo una vida, está poniendo una bendición. Ahora, cuando leemos el libro de los Salmos capítulo 22, verso 10, dice así. Si está apuntando estos versículos va a ser muy importante porque nos están hablando concretamente lo que es la vida en el vientre de la madre. Y nos dice en el Salmo capítulo 22, versículo 10. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Ya el salmista, el rey David, está describiendo, hermanos, que desde que él estaba en el vientre, él ya tiene un Dios creador, un Dios todopoderoso. Desde que estaba en el vientre de mi madre, tú eres Dios. Job capítulo 12, verso 10. En su mano está el alma de todo viviente. Dios tiene, la versión traducción lenguaje actual dice, Dios tiene en sus manos la vida de todos los seres vivos. No se está refiriendo desde que nació, se está refiriendo, si la Biblia nos está hablando con claridad, que desde el vientre el Señor ya nos tiene, el Señor ya ahí tiene vida para nosotros. Desde el vientre ya podemos ver su gloria, como el rey David lo expresaba. Desde el vientre ya hay vida, entonces está en las manos de Dios la vida. La vida, el bebé en el vientre ya está en las manos de Dios. De la manera que haya sido, de la forma que haya sido, ya está en las manos de Dios. Dios es quien ya ha dado un espíritu a ese ser que está en el vientre. Dios ya le ha dado una alma al que está en el vientre. Bendito es el Señor. Y Dios está formando ya un cuerpo al que está en el vientre, ya que el ser humano está formado de una tricotomía y la tricotomía está basada en cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. ¿En qué momento tenemos un cuerpo? Desde que ya está la fecundación y empieza a formarse, y ya empieza a haber un corazón, y ya empieza a haber una columna vertebral, y ya se empieza a formar poco a poco el sistema óseo. Hermanos, paso a paso todo lo que el Señor ya está dando, ese cuerpo ya está poniendo cuerpo, y a ese cuerpo desde la fecundación le dio alma, porque ya tiene un carácter, ya su carácter está formado, ya tiene un ADN, y ya en el libro de Dios tiene los días contados. Ese ser viviente que está en el vientre de su madre, y ante los ojos de Dios ya está en sus manos, ya sus días están contados. Hermanos, ya hay una planeación de Dios para este ser. Nos damos cuenta, hermanos, que a Jeremías Dios le dijo, desde el vientre te formé, desde el vientre te santifiqué, desde el vientre yo ya te tenía apartado. Hermanos, jovencitas, hermanas, es muy importante nosotros saber, porque para Jeremías, cuando ya estaba en el vientre de su madre, Dios ya sabía qué iba a hacer Jeremías, un profeta para Israel, un profeta de Dios. Cuando Dios, hermanos, estaba formando a Juan el Bautista en el vientre de su madre Elizabeth, Dios ya lo tenía consagrado, ya Dios lo tenía preparado, que él iba a preparar el camino para el Mesías. Bendito es Cristo.
Entonces la Biblia sí nos habla claramente que la vida no es cuando uno sale de la matriz, no es desde el momento, hermanos, del nacimiento, después de los 9 meses en el vientre y llegar a esta vida y el nacer. No, la vida comienza desde la fecundación, desde que el espermatozoide entra al óvulo, y ya ahí hay un comienzo de vida. El Señor ya pone en ese instante un espíritu, el Señor pone ahí alma, le da carácter, ya le dio un carácter, y el Señor ya empieza a formar un cuerpo. Hermanos, esto es la maravilla de Dios, la creación del ser humano sobre esta tierra. Qué maravilloso es nuestro Dios. Entonces, viendo este punto, porque muchos o muchas han decidido interrumpir un embarazo, y tristemente no se han dado cuenta lo que llevan dentro, ese gran potencial que hay dentro de su vientre. No solamente, hermanos, lo que llevan un ser de sus entrañas, sino bíblicamente en el plan de Dios, lo que hay ya en su vientre, como en el vientre de la madre de Jeremías, como en el vientre de la madre de Juan el Bautista, y así cada uno, el Señor ya tenía, dice la palabra de Dios, que antes de la fundación de la tierra, antes de la fundación de este mundo, ya estábamos en el corazón de Dios, en el plan de Dios, y nosotros y todo ser viviente y toda alma tiene un propósito de Dios para esta tierra. Jeremías tenía un propósito de Dios para esta tierra, para su pueblo. Juan el Bautista tenía un propósito de Dios para esta tierra. Hermanos, cada hombre en la Biblia, hermanos, que nos damos cuenta, no surge un ministerio desde una edad, no surge un ministerio desde un tiempo en esta tierra, surge, hermanos, desde que hay esa fecundación, desde que está ese embrión, desde que el Señor ya lo prepara, desde que el Señor ya lo consagra, desde que el Señor ya lo santifica, desde que el Señor ya lo tiene previsto para un propósito sobre la tierra. ¿Cuántas mujeres que han abortado quizás han interrumpido la vida de un pastor, un profeta, un maestro, un evangelista, hermanos, que estaba en su vientre y decidió interrumpirle su vida? Esto es un pecado grave delante de Dios, que si se ha cometido, es necesario llegar a humillación delante de Dios. Porque mientras en el libro de Éxodo, amén, vamos a ver, me comentan que se traba el audio. No sé si sea mi internet, o sea donde me estén escuchando, o todos me estén escuchando perfectamente, se oiga fluido o no. Ahí me pueden escribir en el chat si se oye con fluidez, si se interrumpe el audio, o solamente estamos teniendo no un internet. Nuestro hermano que nos escribe, dice mi hermana Yasmín, se escucha bien, hermano, se escucha bien, dice mi hermana Arisaí, amén. Entonces, vamos a continuar. Yo creo que quien mi hermano ahorita me escribió por el WhatsApp, ha de ser entonces el internet de nuestro hermano. Se está escuchando perfecto, amén, gracias a Dios. Entonces estábamos viendo, hermanos, cómo el Señor ya tiene previsto cada nacimiento, que el Señor tiene un propósito para cada ser viviente. Y cuando la persona decide abortar, o los padres que deciden que su hija de casa aborte, recordemos que esto es un pecado, hermanos, y es algo muy grave, tan grave que la palabra de Dios nos está enseñando que si una mujer abortara por causa de dos personas que pelearan, que riñeran, y si el bebé en el aborto perdiere la vida, dice la Biblia, aquellas personas que provocaron el aborto y murió el bebé,
alma por alma. Quiere decir vida por vida. Si murió ese ser que estaba en el vientre, aquella persona que provocó esa muerte, también tiene que morir. Eso es algo muy fuerte. Esto es algo muy terrible. Hermanos, que cuando un padre decide que su hija provoque un aborto, que si la misma señorita o la misma mujer, ya en este caso, la misma mujer decide interrumpir este nacimiento de ese bebé, la Biblia está llevándolo a un castigo, alma por alma, vida por vida. Dios tenga misericordia. Dios nos ayude. Tenemos un Dios maravilloso también, que la gracia de Dios ha abundado. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados, pero no porque la gracia abunde, el pecado va a abundar. No, la gracia, el amor de Dios abunda para que si alguno de nosotros hemos pecado de cualquier forma, de cualquier pecado, en este momento hablando del aborto, hermanos, vayamos en humillación delante de Dios, pidiendo perdón. Nosotros no tenemos ningún derecho de privar la vida de alguien. ¿Qué es que el joven no se hizo responsable? Dirá el padre, es que el joven no se hizo responsable. Y porque no se hizo responsable antes de que se note el embarazo. Quizás alguien diga, es que fui violada y no quiero tener este bebé porque viene de pecado. Recuerde la Biblia, hermanos, que la palabra de Dios nos está diciendo desde el vientre ya te consagré, desde el vientre ya te aparté, desde el vientre ya te santifiqué. El rey David hablaba, dice, en pecado he sido formado, en maldad me concibió mi madre. Estaba hablando el rey David desde la fecundación. Pero veamos quién fue el rey David. Fue un hombre elegido por el mismo Dios, un hombre que la Biblia y el mismo Señor habla y da testimonio. David, conforme al corazón de Dios, un hombre, un cantor dulce de Israel, un hombre apartado, consagrado, de la forma que haya sido concebido, de la forma que haya sido, hermanos, fecundado, de la forma que haya sido. Pero el Señor ya tenía un propósito para este ser el rey de Israel, ser un dulce cantor, ser un siervo de Dios, ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces no hay excusa alguna, no hay excusa alguna para decir, es que tengo que abortar porque no lo esperaba, porque el joven no se hizo responsable, porque me violaron. Voy a abortar porque no tengo dinero, no nos alcanza, la situación es muy difícil. No, hermanos, la palabra de Dios nos da respuesta a todo ello. Miren las aves del cielo, que no siembran, que no riegan, que no cosechan, pero vean que Dios, nuestro Padre Celestial, alimenta a todas ellas. ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más el Señor alimentará de cada uno de nosotros que estamos, hermanos, en su presencia? Para Dios, hermanos, no hay algo que el Señor diga, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo llevar. Hay quienes pueden señalar, es que es hijo del pecado, es que es hijo de un pecado y no tiene que nacer. Hermanos, bíblicamente nos damos cuenta, también la palabra de Dios nos enseña que aún siendo por un pecado, nacieron y tuvieron un propósito sobre la vida. David, él mismo expresó, en maldad, en pecado he sido formado, o en pecado me concibió mi madre. Hermanos, pero sin embargo vemos la santificación, el propósito de Dios que tenía para este ser que estaba en ese vientre. Nosotros en Cristo damos la gloria y nosotros, hermanos, sabemos que el aborto es pecado. El aborto es rechazado bíblicamente ante los ojos de Dios. El Señor nos ayude y el Señor nos bendiga y el fruto del vientre haya bendición. Y hermanos, y que si alguien pudo cometer
un pecado de aborto y no conociendo quizás en su corazón la palabra de Dios, hoy podemos acercarnos con toda libertad y pedir perdón. Y que si lo hicimos quizás ya sabiendo la palabra de Dios, hoy podemos acercarnos y pedir perdón. Jóvenes, señoritas, la palabra de Dios nos está enseñando este hermoso versículo de la palabra de Dios. Tú no seas de ese joven, de esa juventud que se desvanece en el pecado, en la desobediencia, en la rebeldía, en la fornicación, en cosas que no convienen. Y esto no conviene. No conviene, hermanos. Nosotros debemos apartarnos de todo esto. Y el texto que teníamos en base, recuerden que subrayábamos ahí una frase: cosas que no convienen, y marcábamos en rojo la palabra homicidios. Nosotros debemos apartarnos de todo ello. Si alguna de ustedes está embarazada y ese bebé viene fuera del matrimonio, lo que resta es acercarse a Dios y pedir perdón. Y al pedir perdón, el Señor en su gracia perdona, pero como a la mujer adúltera le dijo: ve y no peques más. Entonces, no es continuar, no es seguir practicando el pecado, no es seguir fornicando, es apartarse de todo mal. Si hay un embarazo, decimos fuera de un matrimonio, es acercarse a los pies de Cristo y encontrarás el perdón de Dios, pero también escucharás la voz de Él que dirá: no peques más. Que el Señor perdona esos pecados, pero de ahí en adelante Él quiere que nosotros enderecemos nuestro camino hacia el Señor. Cuidémonos, hermanos, del aborto. Y cuando hablo cuidémonos, también estamos hablando de hombres, varones como esposos, varones como padres de familia. Cuidémonos, que en nuestra casa, en nuestra familia, agrademos a Dios, sirvamos a Dios y no cometamos pecados de homicidio en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el consejo de la palabra de Dios. Este es el consejo de hoy de la palabra de Dios para nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, pues con este tema concluyo el día de hoy y mi hermano que está moderando, pues aquí estamos. Solamente resta decirle a todos los hermanos en Cristo: guardemos nuestra vida de no pecar, de no cometer fornicación, adulterio y homicidio. El Señor nos bendiga. Adelante, mi hermano Uziel Filio. Amén. Dios le pague, hermano. Dios le pague, siervo de Dios, por compartirnos un tema, hermanos, tan importante que en realidad ha causado controversias y revoluciones en todo el mundo, que, hermanos, se ha estado batallando a nivel mundial. Miren, hermanos, me dieron una aportación, un hermano, que yo creo que el hermano ya los dijo y cabe resaltar que Dios no aprueba el aborto, ya que es matar un alma. Cuando una mujer aborta, primeramente atenta con un alma de Dios, y si la mujer muere en el acto, aun si fuere cristiana, muere en pecado, y el resultado es pérdida de su alma, y esa alma va al infierno. Por lo tanto, no hay tiempo para enmendar su pecado. Que Dios sea que nos ayude verdaderamente, una aportación muy, muy buena de parte de uno de nuestros hermanos. Se abre, hermanos, el espacio de las preguntas y respuestas para el siervo de Dios. Si nos puede apoyar con este espacio. Miren, por tiempo, de igual manera vamos a tomar solamente las más relevantes, en las que más coincidimos, las que más estamos pegados. Hay una pregunta, hermano, que nos hacen llegar. Dice: ¿es responsable traer al mundo a un bebé que desde el ultrasonido se ve que tiene una deformación física? Amén.
Sí, es importante también conocer la respuesta de esta pregunta, porque ante el gobierno, en un homicidio legal que es el aborto, se dice que si viene ya con una malformación, se le puede interrumpir la vida. Sin embargo, no debe ser así. La Biblia nos enseña que Él es quien da la vida y Él es quien la quita. Él es quien nos forma y Él, hermanos, está así en su plan. Por así decirlo, vemos, quizás algunos conocen el testimonio de un personaje que se ha hecho famoso, no tiene piernas, no tiene brazos, no recuerdo, creo se llama Nick. Sin embargo, creo que él peleaba mucho porque nació así, con el puro tronco y su cabeza. Y peleaba mucho porque no tiene sus manos y sus pies. Sin embargo, cuando la palabra de Dios llega a su vida y un texto toca su corazón, hermanos, donde dice la Biblia, hablando el Señor Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, hay testimonios de que este hombre cambió su mentalidad, porque en él está la vida, porque hay un propósito de Dios. Y ahora este personaje, si ustedes lo conocen, es famoso a nivel mundial, predica a Cristo, lleva su testimonio y hay un propósito de Dios. Cuando él no lo entendía, ya había nacido, ya estaba, iba creciendo, hermanos, y no lo entendía, pero Dios tiene propósitos, Dios tiene propósitos, hermanos. Entonces no podemos interrumpir, aunque el gobierno y médicamente autoricen que se puede llevar a cabo porque viene a sufrir. No, hermanos, en las manos de Dios está la vida, Él da y Él quita la vida. Es fuerte este tema, este aspecto que se llevará a cabo así, pero la decisión está en las manos de Dios y no en las nuestras. Amén. Amén. Dios le pague, hermano. He tomado otra pregunta, hermanos, en la cual coincidieron muchos de mis hermanos, tuvieron muchas dudas acerca de esta pregunta, entonces la tomo como una pregunta relevante, la cual quisiera que se respondiera. Si fue producto de una violación, ¿no se puede abortar o se puede dar en adopción al bebé? Amén. Bueno, de antemano ya hemos visto que no se puede abortar. No se puede abortar. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo un pecado de homicidio. Ya en la exposición se habló claramente. Que fue un producto de violación, se dice, y que muchos pueden decir es un producto del pecado, es un nacimiento de pecado. Hermanos, por eso escuchábamos un texto que decía el mismo rey David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y nos damos cuenta en ese versículo quién fue este personaje. Y este personaje fue un rey. De hecho, es uno de los reyes más importantes a nivel mundial. De hecho, todas las naciones o las naciones que tienen rey, hablando de que no tienen presidente, que se rigen por reyes, a nivel mundial, su parámetro, su medida que ellos tienen, su ejemplo es el rey David. Y el rey David bíblicamente nos habla que fue un hombre consagrado para Dios. Y en Jeremías, desde el vientre, Dios puede consagrar, santificar, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios le pague, hermano, siervo de Dios Asael. De antemano le agradecemos su participación en este congreso. Es de mucha bendición el que usted sea parte de este congreso tan precioso que Dios trae a nuestras vidas. Quiero mandar un saludo, hermanos, de parte de nuestros hermanos siervos de Dios de estos lugares, del siervo de Dios Nabor Filio. De igual manera, un saludo para toda su iglesia, para usted, para su familia.
hermano, y Dios le pague por tan grande tema, gran palabra de nuestro Señor Jesucristo, y que Dios le diga bendición de grande manera, hermano. Dios le pague y Dios le bendiga. No, Dios les pague a ustedes, hermanos, Dios les pague. Saludos a los siervos de Dios que han organizado todo esto, al siervo de Dios encargado de la zona, que me enviaba un mensaje por WhatsApp, al siervo de Dios, el hermano Abdiel Saucedo, que también tenía una cercanía con él sobre este congreso a nivel WhatsApp también, por vía WhatsApp. Todos ustedes, que el Señor Jesús los bendiga, y esperando que todos estos temas que se están compartiendo sean de bendición para la comunidad cristiana, para el pueblo de Dios y para todos en general que escuchen el congreso, así como lo compartan, quien lo escuche sea de bendición y la palabra alcance a más almas en el nombre del Señor. Dios te pague, hermano Uziel, que el Señor Jesús también te bendiga. Dios les pague a todos ustedes. Amén, hermano. Dios le pague, Dios le bendiga. Pues hermanos, gracias a Dios, excelente tema, excelente presentación.